Me llamo Elena. Lo que voy a contarles pasó hace poco tiempo, pero cada noche revivo esos momentos como si fuera ayer. Es una historia que me cambió para siempre, que me hizo entender que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver. Mi familia vivió algo que los doctores no pudieron explicar, algo que solo pudo resolverse cuando aceptamos que existen cosas que la medicina no puede tocar. Les pido que me escuchen con atención, porque lo que pasó en mi casa podría pasarle a cualquiera. Y créanme, es mejor estar preparados. En 2019 mi familia atravesó una época muy difícil. Mi esposo Ricardo se enfermó de una infección respiratoria que los doctores no lograban curar del todo. Al principio pensamos que era algo normal, una gripe fuerte que se complicó, pero conforme pasaban las semanas, nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Ricardo no mejoraba, al contrario, cada día se veía más consumido. Su piel se puso gris, sus ojos se hundieron y su voz se volvió un susurro. Era como si algo invisible le estuviera robando la vida gota a gota. Los médicos hacían estudios tras estudios, pero nunca encontraban una explicación completa. Perdió 18 kilos en pocos meses. Su cuerpo se veía consumido, como si algo le estuviera quitando las fuerzas desde adentro. Cuando lo abrazaba, podía sentir sus costillas marcándose bajo la piel. Sus brazos, que antes eran fuertes por su trabajo en la construcción, ahora parecían ramas secas. Por las noches, cuando creía que yo dormía, lo escuchaba llorar en silencio. Se tocaba el pecho y murmuraba que sentía un vacío ahí dentro, como si le hubieran arrancado algo. Yo trataba de consolarlo, pero también estaba asustada. Mi esposo se estaba desvaneciendo ante mis ojos, y nadie sabía por qué. Los médicos decían que era normal después de una infección tan fuerte, pero yo sabía que había algo más. Había una frialdad en su mirada que no era solo cansancio. Cuando hablaba, parecía que las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Sus manos temblaban constantemente, no por fiebre, sino por una debilidad que parecía venir desde el alma. Durante el día se quedaba sentado en la misma silla, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Era como si estuviera presente físicamente, pero su espíritu estuviera en otro lugar. Un lugar oscuro del que no podía regresar. Esa sensación me aterrorizaba más que cualquier diagnóstico médico. Ricardo ya no era el mismo. Se levantaba cansado, comía sin ganas, y por las noches se quejaba de dolores que no podía explicar. Siento como si algo me estuviera jalando por dentro, me decía, llevándose las manos al pecho. Sus pesadillas eran constantes. Se despertaba gritando, sudando frío, hablando de sombras que lo perseguían. Decía que en sus sueños algo negro se posaba sobre él y le chupaba el aliento. Yo lo tranquilizaba como podía, pero en el fondo sabía que esos no eran sueños normales. Había una desesperación en su voz que me helaba la sangre. Era como si estuviera luchando contra algo que yo no podía ver. Era como si su energía se hubiera ido para siempre. Los fines de semana, cuando antes salíamos con Miguel al parque, ahora se quedaba en cama todo el día. Su risa, que antes llenaba la casa, se había convertido en un eco lejano. Incluso su forma de caminar cambió. Arrastraba los pies como si cada paso le costara una eternidad. Sus ojos, que antes brillaban cuando veía a nuestro hijo, ahora parecían vidrios opacos. Miguel, que entonces tenía solo 3 años, comenzó a preguntarme por qué papá ya no jugaba con él. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre se está desvaneciendo sin que sepas por qué? Pasaron 3 años así, 3 años viendo a mi esposo apagarse poco a poco, sin que nadie supiera por qué no se recuperaba completamente. Fueron 3 años de visitas médicas, de estudios que no mostraban nada anormal, de tratamientos que no funcionaban. Ricardo tomaba vitaminas, antibióticos, suplementos alimenticios, pero nada lo ayudaba. Su condición se había estabilizado en un punto terrible. No empeoraba, pero tampoco mejoraba. Vivía en un limbo de debilidad constante. Yo me había acostumbrado a verlo así, pero en el fondo sabía que no era vida. Era como si estuviera vivo a medias, como si algo le impidiera recuperarse por completo. Durante esos años, nuestra casa cambió. El ambiente se volvió pesado, como si una nube gris se hubiera instalado sobre nosotros. Las plantas que antes florecían comenzaron a marchitarse sin razón. Los espejos se empañaban constantemente
incluso cuando no había humedad. Por las noches, escuchábamos ruidos extraños, pasos en el techo, puertas que se cerraban solas, susurros que venían de las paredes. Al principio pensé que era mi imaginación, el estrés de cuidar a Ricardo enfermo. Pero los ruidos se volvieron más frecuentes, más claros. Era como si algo hubiera hecho nido en nuestra casa, algo que se alimentaba de la debilidad de mi esposo, hasta que llegó el Día de los Muertos de 2022. Esa noche cambió todo. Recuerdo que el aire se sentía diferente desde temprano, más denso, cargado de electricidad. Ricardo había pasado un día particularmente malo. Se había desmayado en la mañana mientras desayunaba, y cuando lo ayudé a levantarse, su piel estaba helada como la de un cadáver. Sus labios tenían un tinte azulado que me asustó. Durante todo el día se quejó de que sentía algo pesado sobre el pecho, algo que lo aplastaba. Es como si alguien estuviera sentado encima de mí, me decía, tocándose el corazón. Esa tarde decidí que era importante mantener nuestras tradiciones, tal vez más que nunca. Como cada año, preparamos nuestro altar familiar. Mi hijo Miguel, que entonces tenía 6 años, me ayudó a colocar las flores de cempasúchil y las fotografías de nuestros difuntos. Puse la foto de mi abuelo Esteban en el centro. Él siempre había sido el protector de la familia, el que nos cuidaba cuando éramos niños. También coloqué la imagen de mi abuela Rosa, que murió cuando yo tenía 15 años. Ella sabía de hierbas y curaciones. Siempre decía que la muerte no era el final, sino una transformación. Miguel preguntó por qué papá se veía tan triste, y yo le dije que los ancestros nos iban a ayudar. No sabía qué tan cierto sería eso, pero necesitaba creerlo. Encendimos las velas al atardecer. La casa se llenó de esa luz dorada que siempre me tranquilizaba, pero esa noche había algo diferente. Las llamas danzaban de manera extraña, como si un viento invisible las moviera. Ricardo se veía un poco mejor esa noche, como si la tradición le diera algo de paz. Se sentó frente al altar y por primera vez en meses lo vi sonreír. «Siento que nos están viendo», me dijo, señalando las fotografías. Sus ojos tenían un brillo que no veía desde hacía tiempo. Miguel jugaba alrededor del altar, hablándole a las fotos como si fueran personas reales. Por un momento, pensé que tal vez todo iba a estar bien. Antes de dormir, apagué cada vela con cuidado. Siempre lo hago así, una por una, pidiendo protección para mi familia. Es algo que aprendí de mi abuela Rosa. Ella decía que las velas eran como puentes entre nuestro mundo y el de los espíritus, y que había que cerrar esos puentes con respeto. Esa noche, mientras apagaba la última vela, sentí una presencia extraña. No era malévola, pero tampoco completamente tranquilizadora. Era como si alguien estuviera parado detrás de mí, observando. Me volteé, pero no había nadie. Ricardo ya estaba en la cama, respirando con dificultad. Miguel dormía profundamente en su cuarto, pero esa sensación de ser observada no se fue. Esa madrugada, a las 3 en punto, algo me despertó. No fue un ruido, sino una sensación de urgencia que me atravesó como un rayo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente sin razón aparente. La habitación estaba en completa oscuridad, pero podía sentir que algo había cambiado. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Había un olor extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. Era el mismo olor que había sentido en el funeral de mi abuela, pero más intenso, más penetrante. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué me había despertado. Entonces la escuché, la voz de Miguel, pero sonaba angustiada, desesperada, como nunca la había oído. «Mamá, no me quieres soltar, no dejes que me lleve», gritaba desde algún lugar de la casa. Su voz sonaba aterrorizada, como si algo lo estuviera lastimando físicamente. Pero había algo extraño en esa voz, algo que no podía identificar. Sonaba como Miguel, pero también como si viniera de muy lejos, como si estuviera gritando desde el fondo de un pozo. El terror se apoderó de mí. Mi hijo estaba en peligro y yo estaba ahí, paralizada por el miedo. Aún tenía los ojos cerrados cuando escuché esas palabras, pero cada sílaba se grabó en mi mente como hierro candente.
Era un grito de auxilio que me desgarró el alma. Al mismo tiempo, Ricardo comenzó a moverse violentamente a mi lado. Se retorcía en la cama como si algo invisible lo estuviera atacando. Su cuerpo se arqueaba de maneras imposibles, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera doblando. Sudaba frío, empapando las sábanas en segundos. Sus manos se aferraban al aire, como si tratara de quitarse algo de encima. Murmuraba entre dientes con una voz que no reconocí. «Sal de mí. Déjame en paz». Era una voz ronca, desesperada, llena de un terror que me heló la sangre. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían frenéticamente bajo los párpados, como si estuviera viendo algo horrible. Era como si los dos estuvieran luchando contra algo invisible al mismo tiempo. La sincronía era aterradora. Mientras Miguel gritaba pidiendo auxilio, Ricardo se debatía contra algo que lo estaba atacando. La habitación se llenó de una energía maligna que podía sentir en la piel. El aire se volvió tan denso que me costaba respirar. Las sombras parecían moverse por sí solas, formando figuras grotescas en las paredes. Podía escuchar susurros que no venían de ningún lugar específico, voces que hablaban en idiomas que no reconocía. Era como si nuestra casa se hubiera convertido en un campo de batalla entre fuerzas que no podía ver. Y en el centro de todo estaban mi esposo y mi hijo, sufriendo. Mi esposo se debatía como si alguien lo estuviera asfixiando, mientras la voz de Miguel seguía gritando desde lejos. El contraste era desgarrador, la lucha silenciosa de Ricardo contra algo invisible, y los gritos desesperados de mi hijo que parecían venir de otra dimensión. Me levanté de la cama con las piernas temblando. Cada paso hacia la puerta se sentía como caminar a través de melaza. Había una resistencia en el aire, como si algo no quisiera que me moviera. Los gritos de Miguel se volvían más urgentes, más desesperados. «¡Mamá, por favor!», gritaba. Y en su voz había un terror tan puro que me rompió el corazón. Tenía que llegar a él, tenía que salvarlo de lo que fuera que lo estuviera atacando. Me levanté corriendo hacia el cuarto de Miguel. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si se estirara mientras yo corría. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo hipnótico. Los cuadros familiares que colgaban ahí me miraban con ojos que parecían seguir mis movimientos. El suelo crujía bajo mis pies con sonidos que no había escuchado antes. Era como si la casa misma estuviera viva, consciente de lo que estaba pasando. Los gritos de Miguel se volvían más débiles conforme me acercaba a su cuarto, lo que me aterrorizó aún más. ¿Qué tal si llegaba demasiado tarde? Pero cuando llegué, encontré a mi hijo dormido profundamente. Estaba en la misma posición en que lo había dejado, acurrucado con su osito de peluche. Su respiración era tranquila, su rostro sereno, como el de un ángel. No había señales de lucha, no había lágrimas en sus mejillas. No había nada que indicara que había estado gritando. Sus sábanas estaban perfectamente acomodadas, como si no se hubiera movido en toda la noche. Toqué su frente y estaba tibia, normal. Su pulso era regular. Era como si los gritos desesperados que había escuchado hubieran sido una alucinación. Pero yo sabía que no era así. Esos gritos habían sido tan reales como mi propio latido del corazón. No entendía nada. La voz había sido tan clara, tan real, tan llena de terror. Había escuchado cada palabra con una claridad cristalina. Toqué su frente. Revisé si tenía fiebre, pero estaba normal. Sus pequeñas manos estaban relajadas, sus labios entreabiertos en el sueño más pacífico. Parecía que no se había movido en toda la noche. Pero entonces, ¿de dónde habían venido esos gritos? ¿Quién había pedido auxilio con la voz de mi hijo? Me quedé ahí parada, mirándolo dormir, tratando de entender qué había pasado. El silencio del cuarto contrastaba violentamente con los gritos desesperados que había escuchado minutos antes. Era como si hubiera dos realidades superpuestas, y yo no sabía cuál era la verdadera. Regresé al cuarto confundida y aterrorizada. Ricardo ya no se movía violentamente, pero seguía sudando como si hubiera corrido un maratón. Su respiración era agitada, irregular.
Cuando lo desperté suavemente, sus ojos se abrieron con una expresión de terror puro que nunca olvidaré. Me miró como si no me reconociera, como si acabara de regresar de un lugar horrible. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de incorporarse. «Elena», susurró con voz quebrada. «Algo estuvo aquí. Algo me estaba vaciando». Sus palabras me confirmaron que lo que había presenciado no era normal. Algo había atacado a mi familia esa noche. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Me contó que había tenido una pesadilla horrible, pero sus palabras me hicieron entender que había sido más que eso. Soñé que algo negro estaba encima de mí. Me contó con la voz quebrada por el miedo. Era como una sombra, pero pesada, real. Me estaba chupando el aire, no me dejaba respirar. Sentía como si me quisiera vaciar por dentro, como si quisiera llevarse todo lo que soy. Sus ojos tenían una expresión de terror que no había visto ni en sus peores momentos de enfermedad. No era un sueño, Elena. Estaba despierto, pero no podía moverme. Esa cosa estaba alimentándose de mí. Sus palabras me helaron la sangre porque confirmaban mis peores sospechas. Le conté lo que había escuchado de Miguel, pero él también estaba confundido. Ninguno de los dos entendía qué había pasado, pero ambos sabíamos que había sido real. «¿Estás segura de que era la voz de Miguel?», me preguntó. Y en sus ojos vi el mismo terror que yo sentía. Le describí cada detalle, los gritos desesperados, las palabras que había gritado, la angustia en su voz. Ricardo se quedó callado por un momento, procesando la información. «Algo está pasando en esta casa», murmuró finalmente. «Algo que no entendemos». Esa noche ninguno de los dos pudo volver a dormir. Nos quedamos despiertos, abrazados, esperando que amaneciera, sintiendo que algo invisible nos observaba desde las sombras. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de nuestras vidas. Ricardo seguía igual de débil, pero ahora también tenía pesadillas casi todas las noches. Siempre el mismo sueño, algo oscuro que se alimentaba de él, que lo vaciaba desde adentro. Pero las pesadillas se volvieron más intensas, más reales. Se despertaba con marcas en el cuerpo, rasguños que no estaban ahí cuando se acostaba. Su debilidad aumentó notablemente después de esa noche. Era como si lo que fuera que lo había atacado hubiera tomado más fuerza. Los médicos no encontraban explicación para su deterioro. Sus análisis de sangre mostraban una anemia severa que no tenía causa aparente. Era como si su sangre se estuviera diluyendo, perdiendo su esencia vital. Miguel también comenzó a comportarse de manera extraña. Durante el día parecía normal. Jugaba y reía como siempre, pero por las noches se despertaba llorando, diciendo que alguien lo llamaba desde el closet. «Hay una señora que me habla», nos decía, «pero no la puedo ver bien». Cuando le preguntábamos qué le decía la señora, Miguel respondía cosas que nos helaban la sangre. «Dice que papá está enfermo porque algo malo vive con nosotros. Dice que tengo que ayudar». Un niño de 6 años no debería saber esas cosas. No debería hablar con esa seriedad sobre temas tan oscuros. Era como si algo estuviera usando a nuestro hijo para comunicarse con nosotros. La casa también cambió después de esa noche. Los ruidos extraños se volvieron constantes. Escuchábamos pasos en el techo a todas horas, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que venían de las paredes. Las plantas se marchitaron completamente, incluso las que antes eran resistentes. Los espejos se empañaban sin razón, y cuando se limpiaban, aparecían figuras extrañas en el vapor. La temperatura de ciertas habitaciones bajaba sin explicación. Era como si algo hubiera tomado posesión de nuestro hogar, algo que se alimentaba de la energía de la casa y de sus habitantes. Vivíamos en un estado constante de tensión, esperando que algo terrible pasara en cualquier momento. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda de otra manera. Los médicos no podían ayudar a Ricardo, y lo que estaba pasando en casa iba más allá de la medicina tradicional. Una vecina me recomendó a doña Carmen, una curandera que vivía en las afueras del pueblo. «Ella sabe de estas cosas», me dijo la vecina con una expresión seria. «Si alguien puede ayudar a tu familia, es ella». Al principio dudé,
Nunca había creído completamente en esas cosas, pero la desesperación me hizo considerar cualquier opción. Ricardo estaba empeorando cada día y Miguel comenzaba a mostrar signos de que algo lo estaba afectando también. No podía perder a mi familia sin luchar con todas las armas disponibles. Cuando le conté todo a doña Carmen, me escuchó sin sorprenderse. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Su casa estaba llena de hierbas, velas e imágenes religiosas. Mientras le relataba los eventos de esa madrugada, ella asentía como si hubiera escuchado historias similares antes. «Esto no es nuevo», me dijo cuando terminé mi relato. «He visto casos así. Tu esposo está siendo drenado por algo que no pertenece a este mundo». Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba, pero escucharlo de alguien con experiencia me aterró aún más. No estaba loca. Lo que le pasaba a mi familia era real. Al final me dijo algo que me heló la sangre. «Tu esposo tiene algo pegado», me explicó con voz seria, mirándome directamente a los ojos, algo que se está alimentando de su energía desde hace tiempo. Por eso no se recupera, por eso está tan débil. Esa entidad ha estado chupándole la vida gota a gota. Sus palabras me golpearon como un martillo. Todo tenía sentido: la enfermedad sin explicación, la debilidad constante, la incapacidad de recuperarse. Estas cosas buscan personas vulnerables, continuó doña Carmen. Tu esposo estuvo enfermo y eso lo hizo un blanco perfecto. La entidad se adhirió a él cuando estaba más débil. Me dijo que esas entidades buscan personas vulnerables, enfermas, para drenar su fuerza vital. Es como un parásito invisible, agregó, pero mucho más peligroso porque se alimenta del alma, no solo del cuerpo. Explicó que estas criaturas existen en una dimensión paralela a la nuestra y que pueden adherirse a personas que han estado muy enfermas o emocionalmente vulnerables. Y una vez que se pegan, es muy difícil quitárselas de encima. Se alimentan constantemente. Mantienen a su víctima en un estado de debilidad perpetua. Sus palabras me explicaban por qué Ricardo no mejoraba a pesar de todos los tratamientos médicos. No era una enfermedad física lo que lo aquejaba, sino algo mucho más siniestro. Pero lo que más me impactó fue lo que me explicó después. El Día de los Muertos se abre el velo entre los mundos, me dijo con una expresión grave. Esa noche, las barreras entre nuestra realidad y la de los espíritus se vuelven más delgadas. Es cuando los muertos pueden comunicarse más fácilmente con los vivos. Pausó un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tu familia tiene protección, alguien que los cuida desde el otro lado. Esa noche, tu protector se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió actuar. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me asustaron. Si teníamos protección, ¿por qué habían permitido que esa cosa atacara a Ricardo durante tanto tiempo? Esa noche, tu protector usó la voz de tu hijo para alertarte. No era Miguel quien gritaba. Era un alma que quería que supieras lo que estaba pasando. Doña Carmen me explicó que los espíritus protectores a veces usan a los niños como canales de comunicación, porque son más sensibles a las energías espirituales. Tu hijo no estaba en peligro, me aseguró. Su alma estaba siendo usada como un teléfono, por así decirlo. El espíritu protector habló a través de él para despertarte y mostrarte la verdad. Esta explicación me tranquilizó un poco, pero también me hizo entender que mi familia estaba en el centro de una batalla espiritual que había estado ocurriendo sin que yo lo supiera. Doña Carmen me preparó un tratamiento especial que parecía más un ritual de guerra que una curación. Hierbas para limpiar la casa, oraciones específicas que debía recitar a ciertas horas, y un ritual complejo para cortar la conexión entre Ricardo y esa entidad. Esto no va a ser fácil, me advirtió. Esa cosa ha estado alimentándose de tu esposo durante años. No va a soltarlo sin pelear. Me dio una bolsa llena de hierbas secas que olían a tierra y flores marchitas. Quema esto en cada cuarto de la casa durante 7 noches consecutivas. El humo va a debilitar la conexión. También me entregó un frasco con agua bendita y sal marina. Rocía esto en las esquinas de cada habitación. Va a crear una barrera protectora. Durante 3 semanas seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Quemamos las hierbas cada noche
llenando la casa con un humo denso que olía a incienso y plantas medicinales. Rezamos las oraciones que doña Carmen nos había enseñado. Palabras en latín que no entendíamos, pero que parecían tener poder. Rociamos agua bendita en todos los rincones, en las puertas, en las ventanas. El ritual era agotador, pero desde la primera noche notamos cambios. Los ruidos extraños comenzaron a disminuir. Las sombras que se movían por las paredes se volvieron menos frecuentes. Era como si estuviéramos peleando una guerra invisible. Y poco a poco estábamos ganando terreno. Poco a poco, Ricardo comenzó a cambiar. Primero recuperó el apetito, algo que no había tenido en años. Comenzó a pedir comida, a disfrutar los sabores. Luego empezó a dormir mejor, sin las pesadillas constantes que lo habían atormentado. Las ojeras profundas que tenía comenzaron a desvanecerse. Su piel recuperó algo de color. Era como ver a una planta marchita que lentamente vuelve a la vida después de recibir agua. Las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes hasta que desaparecieron por completo. Por primera vez en años, Ricardo despertaba descansado, con energía. Era un milagro verlo sonreír genuinamente otra vez. En 2 meses había recuperado la mayor parte de su peso. Su color volvió. Sus fuerzas regresaron como una marea que sube lentamente. Era como ver a mi esposo renacer, como si hubiera estado muerto en vida y ahora estuviera regresando al mundo de los vivos. Sus ojos recuperaron el brillo que había perdido. Su risa volvió a llenar la casa. Comenzó a jugar con Miguel otra vez, a participar en las conversaciones familiares. Era el hombre del que me había enamorado, el padre que Miguel necesitaba. Los médicos no podían explicar su recuperación. Los análisis de sangre mostraban niveles normales por primera vez en años. Era como si hubiera sido curado por un milagro. Doña Carmen me explicó que durante el Día de los Muertos, las energías están más activas, tanto las buenas como las malas. Me dijo durante una de nuestras últimas consultas: Tone, pero tu familia tiene un guardián fuerte, alguien que los ama mucho y que no iba a permitir que esa entidad destruyera a tu esposo. Me explicó que la batalla había sido intensa, que el espíritu protector había tenido que usar mucha energía para alertarme y ayudar en el proceso de liberación. Por eso usó la voz de tu hijo, agregó. Era la única manera de asegurarse de que te despertaras y te dieras cuenta de lo que estaba pasando. Sus palabras me hicieron entender que habíamos sido protegidos por algo más poderoso que la entidad que atacaba a Ricardo. Alguien de tu sangre, tal vez tu abuela o algún abuelo, está cuidándolos. Esa noche usó la voz del niño porque sabía que así te despertarías. Doña Carmen me pidió que le contara sobre mis familiares fallecidos. Cuando le hablé de mi abuelo Esteban y mi abuela Rosa, sus ojos se iluminaron. Tu abuela Rosa, dijo con certeza. Ella sabía de estas cosas, ¿no es verdad? Era cierto. Mi abuela siempre había sido sensible a lo sobrenatural. Siempre había sabido cuándo algo malo iba a pasar. Ella es quien los está protegiendo, confirmó doña Carmen. Esa noche, cuando vio que la entidad estaba tratando de llevarse a tu esposo completamente, decidió intervenir. Usó a Miguel como canal para alertarte. Nunca supe exactamente quién fue nuestro protector, pero tengo mis sospechas. Mi abuelo Esteban siempre decía que cuidaría a su familia desde donde estuviera. Era un hombre fuerte, protector, que había trabajado toda su vida para mantener unida a la familia. Pero también sospecho de mi abuela Rosa, que tenía conocimientos sobre hierbas y curaciones espirituales. Tal vez fueron los dos, trabajando juntos desde el otro lado para salvar a mi esposo. Lo que sí sé es que esa noche, cuando todo parecía perdido, cuando esa entidad estaba a punto de llevarse completamente a Ricardo, alguien que nos amaba intervino. Alguien que no iba a permitir que nuestra familia fuera destruida por fuerzas oscuras. Desde entonces, cada Día de los Muertos preparo el altar con más devoción que nunca. Sé que no estamos solos, que hay alguien velando por nosotros desde las sombras. Coloco las fotos de mis abuelos en el lugar de honor. Les pongo sus comidas favoritas. Enciendo velas que arden toda la noche. Les hablo como si estuvieran ahí. Les agradezco por habernos salvado. Miguel, que ahora tiene 9 años, también participa en la preparación del altar.
Dice que a veces siente que alguien lo abraza cuando está cerca de las fotos. Son los abuelitos, me dice con una sonrisa. Y yo sé que tiene razón. Nuestra casa está protegida por el amor que trasciende la muerte. Ricardo está completamente recuperado. Ha vuelto a trabajar, ha recuperado toda su fuerza y vitalidad. Es como si esos años de enfermedad hubieran sido una pesadilla de la que finalmente despertó. Miguel creció sano y fuerte, sin recordar conscientemente nada de aquella madrugada. Pero a veces dice cosas que me hacen pensar que en algún nivel profundo, él sabe lo que pasó. Papá estuvo muy enfermo, pero los abuelitos lo curaron, me dijo una vez. Pero yo nunca olvidaré esa voz desesperada que me salvó a mi familia. Esos gritos que me despertaron para mostrarme la verdad. Fue el grito de auxilio más importante que he escuchado en mi vida. A veces, cuando enciendo las velas del altar, siento una presencia cálida en la casa. Es como si alguien me dijera, aquí estoy, los sigo cuidando. Es una sensación reconfortante, como un abrazo invisible que me tranquiliza. La casa ya no tiene esa energía pesada que tenía antes. Las plantas florecen otra vez, los espejos no se empañan sin razón, los ruidos extraños desaparecieron. Es como si la luz hubiera regresado a nuestro hogar después de años de oscuridad. Miguel juega tranquilo, Ricardo trabaja con energía, y yo puedo dormir en paz sabiendo que estamos protegidos. Nuestra familia sobrevivió a algo que podría habernos destruido, y salimos más fuertes. Pero también aprendí que hay fuerzas en este mundo, que van más allá de nuestra comprensión. Entidades que se alimentan del sufrimiento humano, que buscan personas vulnerables para drenar su energía vital. Ricardo fue víctima de una de estas criaturas durante años, y si no hubiera sido por la intervención de nuestros protectores espirituales, podríamos haberlo perdido. Ahora sé que la enfermedad no siempre tiene causas físicas. A veces, lo que nos aqueja viene de dimensiones que no podemos ver, pero que son tan reales como el aire que respiramos. Y también, sé que el amor verdadero, el amor familiar, puede trascender incluso la muerte para proteger a quienes amamos. Espero que esta historia les recuerde que no todos los espíritus vienen a hacer daño. Algunos están ahí para protegernos, para alertarnos cuando algo malo se acerca a nuestras vidas. Pero también quiero que sepan que hay entidades oscuras que buscan alimentarse de nuestra energía, especialmente cuando estamos débiles o vulnerables. Si alguien en su familia está pasando por una enfermedad inexplicable, si los médicos no encuentran respuestas, consideren que tal vez la causa no sea física. A veces, lo que necesitamos no es medicina, sino protección espiritual. No tengan miedo de buscar ayuda en lugares no tradicionales. La curación puede venir de donde menos lo esperamos. Respeten a sus difuntos, honren sus tradiciones, mantengan vivas las memorias de quienes los amaron. Nunca saben cuándo van a necesitar esa protección que viene desde el otro lado. Preparen sus altares con amor, hablen con sus ancestros, pídanles que los cuiden. El Día de los Muertos no es solo una tradición bonita, es una oportunidad real de conectar con quienes nos protegen desde las sombras. Y si alguna vez escuchan voces extrañas en la madrugada, si sienten que algo no está bien en su hogar, no lo ignoren. Podría ser una advertencia, un grito de auxilio que viene de quienes los aman y quieren protegerlos. Mi familia está viva gracias a que prestamos atención a esas señales. Compartir esta experiencia no ha sido fácil, pero siento que es importante que sepan que no están solos en este mundo. Hay fuerzas que nos protegen, pero también hay otras que pueden hacernos daño. La clave está en saber distinguir entre unas y otras, en mantener nuestra fe y nuestras tradiciones vivas. Que sus ancestros los bendigan y los cuiden siempre, que los protejan de las sombras que acechan en la oscuridad. Y recuerden, el amor verdadero nunca muere. Me llamo Carlos. Tengo 21 años y estudio en la Universidad de Austin, Texas. Mis padres llegaron de México cuando yo era muy pequeño, buscando una vida mejor para nuestra familia. Vivimos en un pueblo pequeño cerca de la capital, donde todos se conocen y las tradiciones mexicanas siguen vivas en cada hogar. Siempre fui un muchacho normal,
enfocado en mis estudios, sin creer mucho en cosas sobrenaturales. Mis padres me criaron con fe, pero yo era más de ciencias que de milagros. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo gracias a 2 ángeles que nunca dejaron de cuidarme. Lo que voy a contarles cambió mi forma de ver la muerte, la familia y el amor que trasciende todo. Era época de exámenes finales, diciembre de 2022. Llevaba semanas estudiando hasta altas horas, sobreviviendo a base de café y sándwiches. Esa noche había estado repasando cálculo hasta las 2 de la mañana. Mi cerebro ya no daba para más, así que decidí prepararme algo de comer antes de dormir. Fui a la cocina medio dormido, calenté agua para un té, me hice un sándwich de jamón y queso. Mis padres ya estaban durmiendo, la casa estaba en completo silencio. Terminé de comer rápido porque el cansancio me estaba venciendo. Apagué las luces y me fui directo a mi cuarto, sin revisar nada más. Solo quería dormir unas horas antes del examen de la mañana siguiente. A las 4 de la madrugada, algo me despertó. No fue un ruido, sino una voz suave, femenina, que susurraba cerca de mi oído. «Despierta, mijo. Levántate ahora», decía con una ternura que me recordó a alguien, aunque no sabía a quién. Al principio pensé que era mi mamá, pero la voz sonaba diferente, más vieja, más cálida. Era como si alguien me estuviera acariciando la cabeza mientras hablaba. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender si estaba soñando. Pero la voz volvió, más insistente. «Levántate, mijo. Ve a la cocina». Había una urgencia en esas palabras que me hizo abrir los ojos completamente. Mi cuarto estaba oscuro, no había nadie ahí. Pero esa voz había sido tan clara como si alguien estuviera parado junto a mi cama. Me levanté confundido, con el corazón latiendo rápido. Caminé hacia la cocina siguiendo un impulso que no entendía. En cuanto llegué, el olor me golpeó como una bofetada. Gas. El aire estaba pesado, tóxico. Corrí hacia la estufa y me di cuenta de que había dejado una hornilla encendida, pero sin llama. El gas había estado saliendo durante horas, llenando toda la casa. Si hubiera seguido durmiendo, si mis padres se hubieran levantado y encendido una luz, habríamos volado en pedazos. Con las manos temblando, cerré la llave del gas y abrí todas las ventanas. El aire frío de la madrugada entró como una bendición. Me quedé ahí parado, respirando profundo, dándome cuenta de que alguien acababa de salvarme la vida. Pero no sabía quién. Esa mañana no pude concentrarme en el examen. No dejaba de pensar en esa voz, en cómo había sabido exactamente qué hacer. Le conté a mis padres lo que había pasado, pero no mencioné la voz. Pensé que creerían que estaba loco o que el estrés de los exámenes me estaba afectando. Mi mamá se puso pálida cuando le expliqué del gas. «Gracias a Dios que despertaste», me dijo, abrazándome fuerte. «¿Los ángeles te cuidaron, mijo?» En ese momento sus palabras me parecieron solo una expresión, algo que las mamás dicen cuando se asustan. No sabía qué tan literal estaba siendo. Los siguientes días traté de olvidar el incidente, de convencerme de que había sido coincidencia, que mi subconsciente había detectado el olor del gas y me había despertado. Pero una semana después volvió a pasar. Era lunes por la mañana. Tenía que llegar temprano a la universidad para una presentación importante. Salí de casa como siempre, con mi mochila y mis llaves del carro. Estaba a punto de tomar la autopista que uso todos los días cuando escuché la misma voz. «No vayas por la carretera hoy, mijo». Esta vez sonaba más clara, más cerca. Me detuve en seco en el semáforo, mirando alrededor. No había nadie en la calle, era muy temprano. La voz continuó. «Toma el camino largo. Confía en mí». Era la misma ternura de antes, pero ahora había una autoridad en esas palabras que me hizo caso sin pensarlo. Cambié de ruta. Tomé las calles del pueblo, aunque me tomaría 20 minutos más. Durante todo el camino me sentí ridículo, hablando solo en el carro, preguntándome por qué estaba obedeciendo a una voz invisible. Cuando llegué a la universidad, mis compañeros estaban hablando de un accidente terrible en la autopista. Un tráiler se había volcado exactamente a la hora que yo habría pasado por ahí. Había sido un choque múltiple, varios carros involucrados, ambulancias y bomberos bloqueando
toda la carretera. Si hubiera tomado mi ruta normal, habría estado justo en medio de ese desastre. Me quedé helado escuchando los detalles. 2 personas habían muerto, varias más estaban hospitalizadas. Yo podría haber sido una de ellas. Esa noche no pude dormir, ya no podía negar lo que estaba pasando. Alguien me estaba cuidando, alguien que sabía cosas que yo no podía saber. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender quién era esa voz y por qué me estaba protegiendo. Al día siguiente le conté todo a mi mamá. No podía guardármelo más. Le hablé de la voz en la madrugada, del gas, del accidente que había evitado. Esperaba que me dijera que estaba imaginando cosas, que el estrés me estaba volviendo loco. Pero en lugar de eso, se quedó callada por un largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. «Mijo», me dijo finalmente, «creo que sé quién te está cuidando». Me tomó de la mano y me dijo que íbamos a visitar a doña Carmen, una señora del pueblo que tenía fama de saber sobre estas cosas. «Ella nos va a ayudar a entender», me aseguró. Yo estaba nervioso. Nunca había creído en curanderas ni en cosas espirituales, pero también estaba desesperado por respuestas. Doña Carmen vivía en una casa pequeña llena de velas, imágenes religiosas y el olor a hierbas. Era una mujer mayor, de unos 80 años, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando mi mamá le explicó lo que me había estado pasando, doña Carmen asintió como si fuera algo completamente normal. «Tráeme una foto del muchacho», le pidió a mi mamá. «Lina, una donde se vea bien su cara». Mi mamá sacó una foto mía de la cartera, una que se había tomado en mi graduación de preparatoria. Doña Carmen la tomó en sus manos, cerró los ojos y se quedó en silencio por varios minutos. Yo me sentía incómodo, como si estuviera participando en algo que no entendía, pero había algo en la seriedad de la mujer que me hizo quedarme callado y esperar. Cuando abrió los ojos, doña Carmen me miró con una sonrisa cálida. «Tu abuela Esperanza está cuidándote, mijo», me dijo sin dudar. «Ella nunca te abandonó». Yo me quedé confundido. Mi abuela Esperanza había muerto cuando yo tenía apenas 1 año. No tenía recuerdos de ella, solo las fotos que mi mamá guardaba en álbumes viejos, pero yo ni la conocí. Le dije a doña Carmen, «Eso no importa», me respondió. «El amor de una abuela no necesita que la conozcas para existir. Ella te vio nacer, te cargó en sus brazos y cuando se fue de este mundo, decidió quedarse cerca para protegerte». Mi mamá lloraba en silencio, asintiendo con cada palabra. «Siempre decía que iba a cuidar a sus nietos desde donde estuviera», murmuró. Nunca pensé que fuera literal. Doña Carmen me explicó que mi abuela había estado esperando el momento adecuado para hacerse presente. «Los espíritus protectores no intervienen en cosas pequeñas», me dijo, «solo cuando hay peligro real, cuando la vida de su ser querido está en riesgo». Me contó que la voz que había escuchado era realmente la de mi abuela, que ella había estado vigilándome toda mi vida, esperando los momentos en que realmente la necesitara. «Ella sabe que eres un buen muchacho, que tienes un futuro brillante por delante. No va a permitir que nada te pase». Sus palabras me llenaron de una emoción extraña, una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por estar protegido. Tristeza por no haber conocido a la mujer que me amaba tanto que había decidido quedarse para cuidarme desde el otro lado. Pasaron algunas semanas tranquilas después de esa visita. Pensé que tal vez ya no volverían a escuchar la voz, que mi abuela había cumplido su propósito y ahora podía descansar en paz. Pero estaba equivocado. Una tarde, después de clases, estaba caminando hacia mi carro en el estacionamiento de la universidad cuando un hombre mayor se me acercó. Era alto, de piel morena, con bigote blanco y ojos bondadosos. Vestía ropa sencilla, como la que usaban los trabajadores del campo. Me habló en español con un acento que me resultó familiar. «No vayas al centro hoy, nieto. Quédate aquí estudiando». Su voz era grave, cálida, llena de autoridad pero también de cariño. Me quedé paralizado. Nadie me había llamado nieto, así desde... nunca. Mis abuelos habían muerto cuando yo era muy pequeño. «¿Quién es usted?», le pregunté, pero el hombre solo sonrió. «Alguien que te quiere mucho», me respondió. «Haz caso, nieto. No vayas al centro hoy. Quédate aquí, estudia en la biblioteca». Había algo en su mirada que me hizo sentir una confianza absoluta,
como si lo conociera de toda la vida. Sin saber por qué le dije que sí, que me quedaría. Él asintió satisfecho y se alejó caminando despacio. Cuando volteé para verlo otra vez, ya no estaba. Había desaparecido entre los carros del estacionamiento como si nunca hubiera estado ahí. Saqué mi teléfono para llamar a mis amigos y cancelar los planes que teníamos de ir al centro comercial esa tarde. Ellos se molestaron un poco, pero decidieron cambiar el plan e ir a otro lugar. Esa noche, las noticias reportaron un tiroteo en el centro comercial donde habíamos planeado ir. Había ocurrido exactamente a la hora que habríamos estado ahí. Un hombre armado había entrado disparando al aire. Había herido a varias personas antes de que la policía lo detuviera. Mis amigos me llamaron temblando, contándome que habían estado a solo unas cuadras cuando escucharon las sirenas. «Gracias por cancelar», me dijo uno de ellos. Si hubiéramos ido al lugar original, habríamos estado justo ahí. Yo me quedé sin palabras. Por tercera vez, alguien me había salvado la vida, pero esta vez había sido un hombre, no la voz femenina que había escuchado antes. Necesitaba respuestas otra vez. Le conté a mi mamá sobre el encuentro con el hombre mayor. Le describí cada detalle, su altura, su bigote blanco, su forma de hablar, cómo me había llamado nieto. Mientras hablaba, vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sin decir palabra, se levantó y fue a buscar una caja vieja que guardaba en su closet. Regresó con un álbum de fotos amarillentas y comenzó a pasar las páginas con manos temblorosas. Cuando llegó a una foto en particular, se detuvo. ¿Era él?, me preguntó, señalando la imagen. Mi corazón se detuvo. Era exactamente el hombre que había visto en el estacionamiento. La misma cara, el mismo bigote, la misma mirada bondadosa. «Es tu abuelo Tomás», me dijo mi mamá con voz quebrada. «Murió cuando tenías 3 años. Pero yo lo vi, mamá», le dije, confundido. Habló conmigo, me tocó el hombro. Mi mamá me abrazó fuerte. «Lo sé, mijo, lo sé». Me contó que mi abuelo Tomás siempre había sido el protector de la familia, el que se preocupaba por todos, el que trabajaba día y noche para que no nos faltara nada. Cuando se enfermó, lo único que le preocupaba era dejar a sus nietos solos, me explicó. Siempre decía que iba a encontrar la manera de seguir cuidándonos. Ahora entendía por qué me había llamado nieto, con tanto cariño, por qué su voz me había resultado familiar. Era la voz que había escuchado en mis primeros años de vida, antes de que se fuera para siempre, o eso había pensado yo. Esa noche, mientras estaba acostado procesando todo lo que había descubierto, escuché la voz de mi abuela una última vez, pero esta vez no me estaba advirtiendo de ningún peligro. Su voz sonaba tranquila, llena de amor. «No llores, nieto. Siempre estaremos aquí». Era como si hubiera sentido mi tristeza, mi confusión, mi gratitud mezclada con dolor. Tu abuelo y yo nunca nos fuimos realmente. Estamos en cada decisión que tomas, en cada paso que das. Cuando necesites ayuda, cuando estés en peligro, ahí estaremos. Su voz se fue desvaneciendo poco a poco, como una canción que se aleja. Te amamos, Carlos. Cuídate mucho. Fue la última vez que escuché su voz directamente, pero no la última vez que sentí su presencia. Desde entonces, mi vida cambió completamente. No es que volviera hasta a escuchar voces o a ver apariciones, pero desarrollé una intuición que no tenía antes. A veces, cuando estoy a punto de tomar una decisión importante, siento una sensación en el pecho, como si alguien me estuviera guiando. Cuando manejo, soy más cuidadoso, más atento a las señales. Cuando estoy en situaciones que podrían ser peligrosas, algo dentro de mí me dice que me aleje. Mis padres dicen que es la protección de mis abuelos manifestándose de manera más sutil. Yo creo que tienen razón. He aprendido a confiar en esos impulsos, en esas corazonadas que aparecen de la nada. Nunca más he estado en peligro real, pero siento que es porque ellos siguen cuidándome desde las sombras. Ahora, cada vez que paso por el cementerio donde están enterrados mis abuelos, me detengo a visitarlos, les llevo flores, les cuento cómo van mis estudios, mis planes para el futuro. A veces siento una brisa cálida que no corresponde con el clima.
o veo cómo las flores que acabo de poner se mueven sin que haya viento. Son señales pequeñas, pero para mí significan todo. Significan que siguen ahí, que siguen escuchando, que siguen cuidándome. Mi mamá dice que soy afortunado, que no todos tienen la bendición de sentir tan claramente el amor de sus ancestros. Tiene razón. Hay personas que se sienten solas en el mundo, que creen que nadie los cuida. Me llamo Sofía, tengo 24 años y desde que era niña he sufrido de algo que mi abuela llamaba "se te subió el muerto". Los doctores le dicen parálisis del sueño, pero mi abuela sabía que era algo más profundo, algo que tenía que ver con mi sensibilidad hacia cosas que otros no pueden ver. Desde pequeña, cuando me despertaba sin poder moverme, sintiendo que algo pesado estaba encima de mí, mi abuela me enseñó a rezar para librarme de esa sensación. Reza, mijita, me decía, y pídele a Dios que te proteja de lo que no debe estar aquí. Nunca imaginé que esa sensibilidad me traería el terror más grande de mi vida. Lo que voy a contarles cambió para siempre mi forma de ver los cementerios, los muertos y las cosas que a veces se aferran a los vivos. Durante años viví con episodios ocasionales de parálisis del sueño. No eran frecuentes, tal vez una vez al mes, y aunque eran aterradores, había aprendido a manejarlos. Sabía que si me concentraba en mover un dedo del pie o en rezar el Padre Nuestro, eventualmente podría romper la parálisis. Mi mamá siempre se preocupaba cuando me pasaba, pero yo le decía que estaba bien, que era algo normal. Los doctores me habían explicado que era un trastorno del sueño, que pasaba cuando el cerebro despertaba pero el cuerpo seguía paralizado. Pero yo sabía que había algo más, porque durante esos episodios siempre sentía presencias, sombras que se movían en mi cuarto, voces que susurraban cosas que no podía entender. Era como si durante esos momentos estuviera conectada con algo que normalmente no podía percibir. En octubre de 2020, mi amiga Carla me invitó a algo que cambiaría mi vida para siempre. Oye, Sofía, me dijo por teléfono, van a hacer un tour nocturno en el Panteón de San Miguel. Dicen que va a estar padrísimo, con actores vestidos de fantasmas contando las leyendas del lugar. Al principio dudé. Mi mamá siempre me había dicho que los cementerios no eran lugares para andar de noche, que había cosas ahí que era mejor no despertar. Pero Carla insistió tanto que al final acepté. Solo no le digas a tu mamá, me advirtió. Ya sabes cómo se pone con estas cosas. Tenía razón. Mi mamá se habría opuesto rotundamente. Así que esa noche le dije que iba al cine con Carla. Y en lugar de eso nos fuimos al cementerio más antiguo de la ciudad. El Panteón de San Miguel era un lugar imponente, lleno de tumbas antiguas y mausoleos que parecían pequeñas casas para los muertos. Esa noche había luna llena, y las sombras de los árboles creaban figuras fantasmales sobre las lápidas. Había como 30 personas en el tour, todos emocionados por escuchar historias de terror. Los actores estaban muy bien caracterizados, vestidos como aparecidos de diferentes épocas. Nos contaron sobre la Llorona que supuestamente vagaba entre las tumbas, sobre el niño que había muerto de tuberculosis y que aún buscaba a su mamá, sobre la mujer de blanco que aparecía en las noches de luna llena. Todo parecía muy divertido, muy teatral, pero mientras caminábamos entre las tumbas, yo sentía algo diferente. Había una energía pesada en el aire, como si realmente hubiera presencias observándonos desde las sombras. Durante el recorrido, pasamos por una sección del cementerio donde estaban enterrados muchos niños. Las tumbas eran pequeñas, algunas con angelitos de mármol, otras con juguetes dejados por familias que aún los recordaban. En una de esas tumbas, la de una niña llamada María Elena, que había muerto a los 8 años en 1952, me detuve más tiempo que los demás. No sé por qué, pero sentí una conexión extraña con ese lugar. La lápida tenía grabada la imagen de una niña con vestido azul y cabello largo. Sus ojos parecían seguirme mientras leía la inscripción: Nuestra Angelita querida. Que Dios la tenga en su gloria. Carla me tuvo que jalar del brazo para que siguiera con el grupo. ¿Qué te pasa?,
Me preguntó. Te quedaste como hipnotizada. No supe qué responderle, solo que algo en esa tumba me había llamado poderosamente la atención. Esa noche regresé a casa sin contarle nada a mi mamá sobre dónde había estado realmente. Me fui a dormir pensando en las historias que habíamos escuchado, en las tumbas que habíamos visto, especialmente en la de la niña María Elena. Pero a partir de esa noche, las cosas en mi casa comenzaron a cambiar. Primero fueron ruidos en la cocina. Sonidos como si alguien estuviera moviendo trastes, abriendo y cerrando las alacenas. Mi mamá y yo bajábamos a revisar, pero nunca encontrábamos nada fuera de lugar. Deben ser los gatos del vecino, decía mi mamá, aunque sabíamos que no había manera de que los gatos entraran a la casa. Los ruidos se volvieron más frecuentes, más claros. Era como si alguien estuviera cocinando en nuestra cocina durante la madrugada. Luego comenzaron los pasos en el corredor. Eran pasos ligeros, como los de un niño, que iban y venían por el pasillo que conectaba las recámaras. Al principio pensé que era mi mamá levantándose al baño, pero cuando le preguntaba en la mañana, ella me decía que había dormido toda la noche sin levantarse. Los pasos se escuchaban siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Eran rítmicos, como si alguien estuviera paseándose de un lado a otro, inquieto, buscando algo. Una noche me armé de valor y salí de mi cuarto para ver qué era. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir que alguien había estado ahí. El aire estaba frío y había un olor extraño, como a flores marchitas. Era el mismo olor que había sentido en el cementerio, pero lo que más me perturbaba eran las batidas en la puerta principal. Comenzaron una semana después del tour. Eran golpes suaves pero insistentes, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Siempre pasaba en la madrugada, cuando toda la casa estaba en silencio. Mi mamá y yo nos levantábamos a revisar, pero nunca había nadie afuera. Revisábamos por la ventana, abríamos la puerta con cuidado, pero la calle estaba completamente vacía. «Deben ser travesuras de los muchachos del barrio», decía mi mamá, pero yo sabía que no era eso. Los golpes tenían un patrón, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Eran 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Siempre igual, siempre a la misma hora. Era como si alguien estuviera esperando que le abriéramos la puerta. Mi parálisis del sueño, que antes era ocasional, se volvió casi diaria. Pero estos episodios eran diferentes a los que había tenido antes. Eran más intensos, más aterradores. Durante la parálisis, sentía una presencia muy clara en mi cuarto, algo que se movía alrededor de mi cama, que me observaba. A veces escuchaba risitas como las de una niña pequeña, pero no eran risitas alegres. Sonaban traviesas, maliciosas, como si alguien estuviera disfrutando de mi terror. Trataba de rezar como me había enseñado mi abuela, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Era como si algo no quisiera que rezara, como si hubiera una fuerza impidiéndome hablar. El ambiente de la casa se volvió pesado, tenso. Mi mamá comenzó a preocuparse seriamente por mi estado. Una tarde, mientras me estaba arreglando en mi cuarto para salir con unas amigas, pasó algo que cambió todo. Mi mamá estaba conmigo, sentada en mi cama, platicándome sobre sus planes para el fin de semana. Yo estaba frente al tocador, poniéndome los aretes, cuando de repente mis aretes se levantaron solos del tocador. No fue un movimiento sutil, fue claro, visible. Los aretes se alzaron como si una mano invisible los hubiera tomado, y luego los aventó con fuerza contra la pared. Mi mamá y yo nos quedamos heladas, viendo cómo los aretes rodaban por el suelo. «¿Qué fue eso?», susurró mi mamá con la voz temblorosa. Yo no pude responder porque sabía exactamente qué había sido. Lo que había traído del cementerio ya no se conformaba con hacer ruidos. Ahora quería que la viéramos. Esa noche, tuve el episodio de parálisis del sueño más aterrador de mi vida. Como siempre, desperté sin poder moverme, pero esta vez la presencia en mi cuarto era más clara que nunca. Al pie de mi cama estaba parada una niña. Tenía el cabello largo y oscuro. Vestía un vestido azul que parecía de otra época, y me miraba con una expresión de furia que me heló la sangre.
Era exactamente como la niña de la lápida que había visto en el cementerio, como si hubiera salido de esa fotografía grabada en mármol. Sus ojos eran oscuros, llenos de una rabia que no entendía. No se movía, solo me miraba fijamente, como si me culpara de algo. Traté de rezar, de moverme, de gritar, pero no podía hacer nada. Solo podía mirarla mientras ella me miraba a mí, sintiendo que su enojo llenaba todo el cuarto. Cuando finalmente pude moverme, la niña ya no estaba, pero la sensación de su presencia permanecía. Me senté en la cama, temblando, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando sentí que la cama se hundía, como si alguien se hubiera subido. Podía ver claramente la depresión en el colchón, como si un cuerpo invisible estuviera ahí. Lentamente, la depresión se movió hacia donde yo estaba. Era como si alguien estuviera gateando sobre la cama, acercándose a mí. El terror me paralizó más que cualquier episodio de parálisis del sueño. Esto era real. Esto estaba pasando mientras yo estaba completamente despierta. Salté de la cama y corrí al cuarto de mi mamá, gritando que había alguien en mi habitación. Pero cuando regresamos a revisar, no había nada, solo mi cama revuelta y el aire frío que ya se había vuelto constante en mi cuarto. Al día siguiente, mi mamá decidió que necesitábamos ayuda. Esto ya no es normal, Sofía, me dijo. Algo está pasando en esta casa y necesitamos saber qué es. Me llevó con doña Mercedes, una señora mayor que tenía fama en el barrio de poder ver cosas que otros no podían. Cuando le contamos todo lo que había estado pasando, doña Mercedes me miró con una expresión grave. Niña Mao, me dijo, tú trajiste algo a tu casa. Hay una criatura pegada a ti, una niña que está muy enojada. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. ¿De dónde la trajiste?, me preguntó. Cuando le conté sobre el tour en el cementerio, sobre la tumba de María Elena, doña Mercedes asintió como si todo tuviera sentido. Esa niña está furiosa porque está muerta, me explicó. Tiene envidia de tu vida, de tu juventud. Se está alimentando de tu energía. Doña Mercedes me explicó que algunas almas, especialmente las de niños que murieron muy jóvenes, a veces se aferran a los vivos porque no entienden su condición. Esta niña ve tu vida y quiere lo que tú tienes, me dijo. Por eso te está atormentando. Cada vez que sientes miedo, cada vez que pierdes el sueño, ella se vuelve más fuerte. Me contó que estas entidades se alimentan de energía negativa, de emociones fuertes como el miedo, la tristeza, la desesperación. Mientras más te asustes, más poder le das, me advirtió. Era un ciclo vicioso. La presencia me aterrorizaba y mi terror la fortalecía, lo que hacía que sus manifestaciones fueran más intensas, lo que me daba más miedo. Era como si estuviera atrapada en una espiral descendente que no sabía cómo romper. Las cosas empeoraron cuando mis padres comenzaron su proceso de divorcio. La tensión en la casa se volvió insoportable. Había discusiones constantes, lágrimas, gritos. Y con cada pelea, con cada momento de dolor familiar, las manifestaciones de la niña se intensificaban. Era como si se estuviera alimentando del sufrimiento de toda la familia. Los ruidos en la cocina se volvieron más fuertes, los pasos en el corredor más frecuentes, las batidas en la puerta más insistentes. Mi parálisis del sueño llegó al punto donde tenía episodios casi todas las noches. Dejé de dormir bien, perdí peso, mis calificaciones en la universidad comenzaron a bajar. Mi mamá estaba desesperada, viendo cómo su hija se consumía sin poder hacer nada para ayudarla. Probamos todo lo que doña Mercedes nos recomendó. Limpias con hierbas, agua bendita en todos los rincones de la casa, velas blancas encendidas toda la noche, oraciones específicas para alejar espíritus. Algunos rituales funcionaban temporalmente. Después de una limpia particularmente intensa, la casa se sentía más ligera por unos días. Los ruidos disminuían, mi sueño mejoraba, pero siempre regresaba. Era como si la niña se hubiera aferrado tanto a mí, que ningún ritual podía cortarla completamente. Doña Mercedes nos explicó que algunas entidades son más persistentes que otras, especialmente cuando han encontrado una fuente de energía que las satisface. Esta niña no se va a ir fácilmente, nos advirtió. Ha encontrado en ustedes lo que necesita para sentirse viva otra vez.
Fue mi mamá quien tuvo la idea que finalmente nos salvó. «Nos vamos a mudar», me dijo una mañana, después de una noche particularmente terrible, donde la niña había movido muebles en la sala. «Si esa cosa está pegada a esta casa, la vamos a dejar aquí». Al principio pensé que era una solución demasiado drástica, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Habíamos probado todo lo demás sin éxito duradero. Tal vez la única manera de liberarnos era cortar completamente la conexión con el lugar donde la entidad se había establecido. Comenzamos a buscar casa inmediatamente. Mi mamá estaba decidida a que nos fuéramos lo más pronto posible. «No voy a permitir que esa cosa destruya a mi hija», me dijo con una determinación que no había visto en meses. Encontramos una casa pequeña pero acogedora en otro barrio, lejos del Panteón de San Miguel, lejos de todo lo que había pasado. El día de la mudanza, mi mamá me hizo una advertencia muy clara. «No regreses por nada, Sofía. Lo que se quede en esa casa, que se quede. No vale la pena arriesgar que esa cosa te siga». Había algunas cosas que me hubiera gustado recuperar. Libros, ropa, recuerdos. Pero hice caso a mi mamá. Dejamos la casa anterior completamente, sin volver ni una sola vez. Era como si estuviéramos huyendo. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Estábamos huyendo de algo que había convertido nuestro hogar en un lugar de terror. La primera noche en la casa nueva fue reveladora. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin episodios de parálisis del sueño. No hubo ruidos extraños, no hubo pasos en el corredor, no hubo batidas en la puerta. El silencio era hermoso, tranquilizador. Era como si hubiera salido de una pesadilla y finalmente hubiera despertado. Mi mamá también durmió mejor esa noche. En la mañana, las dos nos miramos con una mezcla de alivio y incredulidad. «¿Crees que funcionó?», me preguntó. «Creo que sí», le respondí, aunque todavía tenía miedo de celebrar demasiado pronto. Pero conforme pasaron los días, se hizo evidente que habíamos logrado escapar. La presencia que nos había atormentado durante meses se había quedado en la casa anterior. Han pasado 3 años desde que nos mudamos, y puedo decir con certeza que la niña del cementerio no nos siguió. Mi parálisis del sueño regresó a su frecuencia normal de antes, ocasional y manejable. La casa nueva se siente ligera, llena de paz. No hay ruidos extraños, no hay presencias invisibles, no hay terror nocturno. Mi mamá y yo hemos podido reconstruir nuestras vidas, sanar del trauma de esos meses terribles. Terminé mi carrera universitaria, conseguí un buen trabajo y aunque mis padres se divorciaron, hemos encontrado una nueva normalidad. La experiencia nos cambió, nos hizo más conscientes de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Pero también nos enseñó que siempre hay soluciones, siempre hay maneras de liberarse. A veces me pregunto qué pasó con la casa que dejamos atrás. Si los nuevos inquilinos han experimentado algo, si la niña sigue ahí, esperando a alguien más de quien alimentarse. Parte de mí se siente culpable por no haber advertido a los que vinieron después, pero otra parte de mí sabe que hablar de esas cosas solo las fortalece. Doña Mercedes me dijo una vez que algunas entidades se debilitan cuando no tienen a nadie de quien alimentarse, que eventualmente se desvanecen si no encuentran la energía que necesitan. Espero que eso sea lo que pasó con María Elena, que finalmente haya encontrado la paz que no pudo encontrar en vida. Esta experiencia me enseñó a respetar los lugares donde descansan los muertos. Nunca más he visitado cementerios por diversión. Nunca más he participado en tours de fantasmas o actividades similares. Entiendo que hay personas que pueden hacerlo sin consecuencias, pero yo aprendí que tengo una sensibilidad especial que me hace vulnerable a estas conexiones. Mi abuela tenía razón cuando me decía que algunas personas son más susceptibles a que se les suba el muerto. Ahora sé que esa susceptibilidad puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado y respeto. También aprendí la importancia de escuchar a nuestros mayores cuando nos advierten sobre ciertos lugares o actividades. Mi mamá tenía razón al oponerse a que fuera al cementerio esa noche. Su intuición, basada en años de experiencia y tradición familiar, era más sabia que mi curiosidad juvenil. A veces los jóvenes creemos que sabemos más que nuestros padres, que sus miedos son irracionales o anticuados.
Pero hay sabiduría en las tradiciones. Hay razones por las que ciertas cosas se consideran peligrosas. Mi mamá no se oponía por superstición. Se oponía porque entendía los riesgos de despertar cosas que es mejor dejar en paz. Ahora, cuando alguien me cuenta que está experimentando cosas paranormales, siempre les recomiendo que consideren cambiar de ambiente si es posible. No todos los problemas espirituales se pueden resolver con rituales o limpias. A veces la solución más efectiva es la más simple: alejarse del lugar donde la entidad se ha establecido. Osfortosta es cierto que puede significar sacrificios, dejar atrás pertenencias, mudarse a un lugar menos conveniente, pero ninguna posesión material vale más que la paz mental y la seguridad de la familia. La libertad que ganamos al mudarnos no tiene precio. Mi relación con lo paranormal cambió completamente después de esta experiencia. Antes era curiosa, quería explorar, quería entender. Ahora soy cautelosa, respetuosa, consciente de que hay fuerzas que es mejor no despertar. No es que viva con miedo, sino que vivo con respeto hacia lo desconocido. Entiendo que hay límites que no debo cruzar, lugares donde no debo ir, actividades en las que no debo participar. Esta conciencia me ha protegido de futuras experiencias similares. Si alguien está leyendo esto y está pasando por algo similar, quiero que sepan que hay esperanza. Las entidades que se aferran a los vivos no son invencibles, no son permanentes. Hay maneras de liberarse, hay soluciones. A veces requieren sacrificios, como mudarse de casa, pero siempre hay opciones. No se resignen a vivir con terror, no acepten que esa es su nueva realidad. Busquen ayuda, prueben diferentes enfoques, y si nada más funciona, consideren cambiar de ambiente. La paz es posible, la libertad es alcanzable. La niña del panteón me enseñó que la muerte no siempre trae paz, que algunas almas se aferran a este mundo de maneras que pueden ser peligrosas para los vivos. Pero también me enseñó que el amor familiar, la determinación de una madre y la voluntad de hacer sacrificios por la seguridad pueden vencer cualquier fuerza oscura. Mi mamá me salvó con su decisión de mudarnos,